imagen se ha repetido centenares de miles de veces en nuestro país y en toda América Latina. La voz inmortal de Julio Jaramillo, el más grande cantante ecuatoriano de todos los tiempos, quien junto a Carlota Jaramillo, a Benítez y Valencia y a Olimpo Cárdenas formaron el grupo de los mejores cantantes ecuatorianos de este siglo. La televisión se honra en presentar el especial La leyenda de Julio Jaramillo. Cuando Julio Jaramillo murió hace 13 años, dice la leyenda que hubo en Guayaquil un funeral como nunca ha visto la ciudad más grande del Ecuador, nunca en toda la historia del Ecuador. Seguían escuchando Radio Cristal, que había transmitido como un partido de fútbol la muerte de JJ, con sus micrófonos directamente instalados desde la clínica Domínguez, donde yace en el lecho del dolor el único, el incomparable, el ahijado de Car, el ídolo del pueblo, Julio Jaramillo. Nuevo punto de bonificación. Él estaba internado en la clínica Domínguez, luchando valerosamente, si el término cabe, con la muerte. Una cirrosis destruyó su organismo debido a su vida disipada de alcohol, bohemia y mujeres. Aunque discrepo yo de la opinión de los entendidos, yo creo que por practicar el amor continuado, permanente y copioso con una mujer, de eso uno no se muere. Y si uno se muere de eso, debe ser una muerte muy bonita. Porque era que no se podía creer, porque aunque se sabía que estaba grave, que de todos modos se iba a morir, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, de no pararle bola, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la vida. La vida. De horas de la tarde de aquel día, jueves 9 de febrero, se acentuó su delicado estado a partir de las 3 de la tarde. A las 4:30 era inevitable su deceso. Yo lo fui a visitar a las 5 de la tarde. ¿Y qué dijo Julio? Entonces, compadre, la cosa está fregada. Pero como que no hablaba de él, sino que como que hablaba de un panorama de otra naturaleza, no de su propia situación, ¿no? La cosa está fregada, compadre. Yo estoy tranquilo. Y me dijo, no sé si en serio o en broma, creo que más que fue en broma. Compadre, consígame una cervecita. Cuando estaba prácticamente agonizando. Él era un gran adorador de Baco, Julio Jaramillo. Él murió a las 9 de la noche, 12 minutos de aquel día. De todas partes venían, con mujeres, con hijos. De Lomas de Sargentillo venían, de Pechiche, de Vuelta a la... Ya venían solo para ver cómo cantaba después de muerto. La primera noche, desconcertada la familia, no sabía cómo hacer. Yo invité a que ocupasen los estudios de Radio Cristal, el auditorio de la planta baja, donde él sustentaba todos los miércoles su programa El Show de Julio Jaramillo. Y allí en ese salón se velaron sus restos la primera noche, porque se veló 2 noches. La siguiente fue en el Coliseo Cubierto. Es la única vez que se rinde homenaje a un cadáver en un centro deportivo en la ciudad de Guayaquil. En el Coliseo Cubierto, Voltaire Paladines Paul. Y ya al mediodía del sábado 11 fue su funeral. Vinieron fanáticos de Julio Jaramillo de todo el país. Murieron 2 personas ese día. Fue una cosa imponente, magistral, una concurrencia solamente comparable con, y quizá yo me atrevería a decir que hubo más gente que en el sepelio de Jaime Roldós. Ríos de gente.
Ríos de gente salían de los manglares, bajaban rodando por el lodo de los cerros, ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos, perdiéndolo todo, todo, menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde, en la que Dios, que se le va fumando, y el ¡zas!, que se le va levantando a la muerte para toda la vida. El más grande de todos, que ha existido, existe y existirá. Julio Jaramillo tiene una sencilla tumba en el Cementerio General de Guayaquil. Hasta allá acompañamos a su hijo Julio Francisco en un trayecto que repiten cual peregrinos los amigos que dejó a lo largo de América. Sí, cómo no, a diario vienen a visitar, tanto de aquí de Guayaquil como de otras partes del campo. Han venido de México, de Brasil, de Venezuela, inclusive muchos artistas también han venido a preguntar por él. Se les ha enseñado la tumba y le han puesto ofrendas florales y todo el tiempo lo... Cosa tan triste. Y un borrachito, con una botella de trago y la mano temblorosa, decía: Yayo, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora solo nos queda Barcelona, Yayo. Solo nos queda Barcelona. Y es que Barcelona y Julio Jaramillo han sido las grandes pasiones del pueblo guayaquileño. Hace 15 años, precisamente en las fiestas de Guayaquil en octubre, Teleamazonas grabó la última presentación para televisión de Julio Jaramillo. Nosotros encontramos los videos y queremos presentarles a ustedes, junto al río Guayas, en la ciudad que él tanto quiso y a la que siempre la cantó. Seguía siendo querido y recordado, y encontramos muchas historias, muchas leyendas, y también nos dio mucha pena conocer que en muchos de los países se quería y se conocía a Julio, pero nadie sabía que era ecuatoriano. Jaramillo. Sí. ¿Sabe de dónde es? No sé de dónde es, pero gustan mucho las canciones de él. Julio Jaramillo, sí, es un artista, cantante, ¿verdad? Pero yo creo que no existe en la actualidad ya ese cantante, ¿no? Julio Jaramillo. Está muerto. ¿Sabe usted de dónde es? ¿De dónde era? Me parece que era dominicano. A mi hija Julio Jaramillo es cubano. Cantaba muy bien, en paz descanse. En México se escuchaba bastante. Así es como de que no, sus boleros preciosos, las canciones de él. Recuerdo cuando yo era pequeño que a mis hermanas más grandes que yo les gustaba mucho cómo cantaba. Muy bien, muchas gracias. Todavía. Julio Jaramillo es conocido internacionalmente en todo el mundo, ¿no? Es un cantante muy famoso, sus canciones creo que han recorrido pues el mundo entero. Dime, ¿tú conoces a Julio Jaramillo? Julio Jaramillo, no solo yo, sino gran parte de Colombia conoce a Julio Jaramillo por su música tan increíble que tiene, por su fama que dejó aquí en Colombia, es totalmente increíble. Y no solo es mi ídolo, es ídolo de mi padre, de mi hermano, con bastante música que posee mi hermano, de Julio Jaramillo. ¿Venden discos de Julio Jaramillo aquí? Todavía se venden como al comienzo, como cuando era la época creciente de él. Se siguen vendiendo en la misma cantidad. ¿Todavía se venden discos de Julio Jaramillo aquí? Todavía se venden, claro que sí se venden, y se venden bien. Eso es otro. Y dígame, ¿solo aquí en Bogotá o en toda Colombia? Eso se vende en todo el país. Era un hombre que cantaba con el corazón y con el alma y con el sentimiento. Entonces todos los hondureños nosotros lo recordamos. Pues su música es muy romántica, muy sentimental. Y cuando así estoy un poco ebrio, me gusta escuchar su música para poder un poquito alegrarme, ¿no? Aquí en Panamá él fue muy querido. Todavía se le recuerda. ¿Cómo decirle? Siempre que uno anda con la guitarra,
las personas recuerdan a él, ¿no? Siempre le piden canciones, pues, de Julio, ¿no? ¿Cómo cuál, por ejemplo? De él se piden muchas, por lo menos yo recuerdo de Cigarro en Cigarro, la de él, Guayaquil de mis amores, ¿no? El programa radial más popular de Caracas es el que transmite la música de Julio Jaramillo. Por eso acudimos a Radio Mundial, que emite todos los días 1 hora con sus temas. Allí nos recibió su director, quien recordó al popular ecuatoriano con afecto. Era la hora de las noticias. Pedro Camejo, Sarría. Encapuchados asaltan en Callejón El Mamón, Barrio Unión, Petare. La pandilla del Gato fustiga al barrio Santa Ana de Carapita. YBKE Mundial de la mano con el pueblo. Y al mismo tiempo que transmite las noticias, la emisora recepta numerosas llamadas que solicitan las canciones de Julio Jaramillo. ¿Qué tema? Nuestro juramento. ¿Cuál es la canción que más piden los televidentes? ¿Cuál es la súper popular de Julio Jaramillo? Nuestro juramento. La hora en YBKE son las 8 de la mañana. Cita con Julio Jaramillo. Si usted quiere oír su canción favorita en este programa, utilice nuestro teléfono 528022. Julio Jaramillo canta Horas de Amor. Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen. Más de 200 discos del Ruiseñor de América forman la colección de Radio Mundial, que demuestra cómo sigue latiendo la popularidad del ídolo, que tuvo otra nacionalidad además de la ecuatoriana. Jaramillo fue una persona que la gente no sabe, se nacionalizó venezolano. Eso no lo saben ustedes. Él se nacionalizó venezolano. ¿Cuándo fue eso? El comienzo del 70. Julio comenzó a venir aquí a mediados del 50. 55, 56, 57, y grababa mucho sus discos. Y él, sobre todo con las mujeres, era sumamente fino. Para contarte que Julio llegaba y salía, grababa, por ejemplo, un long play, le daban 10.000, 15.000, 20.000 bolívares, y él iba pues a un bar, una cosa, y celebraban todos los músicos, y por supuesto llevaban las mujeres, y él, ese dinero no era de él, porque se lo gastaba en esa noche. Ahora, perdóname, de decir que Julio Jaramillo era un perdido, un borracho, un hombre de mala conducta, falso. Yo nunca vi ebrio a Julio Jaramillo. ¿Cuán ídolo llegó a ser Julio Jaramillo en Venezuela? ¿Cuáles han sido momentos que demuestran la popularidad de Julio Jaramillo? Bueno, que sacaba un disco y se agotaba en una semana, por ejemplo. Él grabó en Venezuela más de 100, más de 200 long play. Y todos los LP se vendían y se venden actualmente. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿qué tuvo Julio Jaramillo? ¿Cuál fue el secreto de su popularidad? Cuando uno, la gente de radio, televisión, de prensa, quizás los psicólogos, los sociólogos, se pongan a buscar el secreto de alguien, yo pienso que eso es perder el tiempo. Son personas predestinadas que nacieron con un don que nadie sabe de dónde salió. Es que Julio Jaramillo, junto a Felipe Pirela, son los cantantes que nacieron con el don del afinamiento, la afinación. ¿Cómo definirías tú el estilo de Julio Jaramillo? Chico, yo pienso el estilo de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo no tiene estilo. Julio Jaramillo cantaba lo que uno quería que le cantara. Y él le cantaba, él tenía una gran habilidad, lo que la gente no ha tomado en cuenta, pienso yo, que era la escogencia de su repertorio. De 1000 canciones de Jaramillo, 900, las letras son unas historias, unos dramas o unos poemas que le llegara a la mayoría. Tú ibas a una casa, o vas a una casa, y la muchacha de servicio, la que hace la comida, la que limpia, le encanta Julio Jaramillo. Pero resulta que el dueño de la casa, que a lo mejor tiene un automóvil, un Cadillac muy hermoso, convertible, de lujo, que le cuesta muchos millones de bolívares, no lo dice delante de sus amistades porque le da pena.
Pero cuando oye su Jaramillo se queda calladito. O le sube los vídeos para que la gente no se dé cuenta que él oye. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Que hay gente que un poco trata de ocultar sus gustos por Julio Jaramillo. Porque es el cantante del populacho, del pueblo, de las clases más bajas. Mira, eso está como la gente que va a un restaurante y pide un estofado de ternera a la Termidor. Pero en busca lo que le gusta son una arepa con queso o caraotas y frijoles con carne. Y entonces le da pena, ¿no? O le gusta comer con las manos un pescado o un pollo. Pero llega al restaurante con su ropa muy elegante y empieza a picar con tenedor y se hace así. Pero en su casa hace así. Entonces eso pasó. Entonces a Jaramillo le llega al hombre culto, al hombre que te habla varios idiomas, al hombre que tiene todo el dinero del mundo y al pobre infeliz que se levantó ese día sin un peso, un bolívar para tomar café y oye en un autobús las canciones de Jaramillo y se traslada a aquella historia de amor, mi muchachita, cuando el hombre consiguió muerta a su mujer y la mató, esa serie de cosas. Caminos de nuestra América. Recorrió casi todos los países y fue considerada como la voz romántica del continente. Cuando llegó a Centroamérica y cuando llegó a México, Julio Jaramillo se convirtió en una verdadera institución. Porque sé que mi amor sin tu amor. Llegar a México es llegar a la tierra de los grandes artistas latinoamericanos. Es la cuna de Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, Agustín Lara, donde solo los grandes triunfan. Y aquí, en las disqueras, encontramos junto a la música de los legendarios los discos de Julio Jaramillo. En la Plaza Garibaldi, donde se reúnen los mariachis y artistas populares, un taxista nos habló de JJ. Sí, yo lo conocí en el Teatro Blanquita. Fuimos mi esposa y yo a escucharlo, a verlo actuar. Una persona muy fina, pero canta muy bonito todavía, se escucha mucho en México. Al ver que te alejas, si me dejas por un nuevo amor, te llorando. Y acompañados de su voz, nos dirigimos hasta la emisora donde debutó en su primera visita a México, antes de convertirse en una verdadera leyenda. Y sigue escuchando la programación de la Club Mexicana, las 8:48. Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Definitivamente Julio Jaramillo es una de las voces de las gentes que siguen en el recuerdo musical de nosotros. Pues es una persona muy importante dentro de la historia musical de México. Su participación fue muy notoria, muy grande, y sobre todo su estilo, ¿verdad? Su voz fue algo que nos cautivó. Pero no solo cautivó a México, sino a toda Centroamérica. En Tegucigalpa, capital de Honduras, se escucha la voz de JJ. La voz de oro. Tenemos como invitado nada menos y nada más que al ecuatoriano Julio Jaramillo. Porque me dejas con el alma entristecida. La más popular radio de Honduras emite un programa dedicado a Julio Jaramillo. Aquí nos sorprendió el gran número de llamadas que de todo el país solicitaban sus temas. Aló, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, Maradona, pues, en primer lugar para felicitar por ese maravilloso programa, ya que yo fui una de las personas admirador de Julio Jaramillo, de sus canciones, del conjunto que lo acompañaba. Son las 16:04 invitado hoy los discos, las canciones, la voz de oro Julio Jaramillo. Cárdenas, de Óscar Agudelo, del dueto de antaño y de Cantares de Colombia. Después, cuando llegué a Honduras en 1967, la gente solamente hablaba de que el año pasado, en el 66, se había presentado Julio Jaramillo, en lugares en donde yo tenía que presentar a otros artistas, pero que todo el mundo decía, aquí se presentó Julio Jaramillo, aquí estuvo cantando Carlos Gardel, etcétera, etcétera.
Julio Jaramillo actuaba, se sonreía con cada palabra y mascaba cada palabra de la que pronunciaba. Las mujeres se desmayaban con Julio Jaramillo, yo no creí, yo creí que era solamente con los cantantes norteamericanos, con Elvis Presley, que tocó alternar en la época de Elvis Presley, que tocó esa época dura del rock. Y había rock y había que poner pasillos y valses ecuatorianos porque estaba Julio Jaramillo. Entonces las mujeres, no sé si era que era de moda, pero se desmayaban. Y a la que agarraba dormida, por supuesto, su muchacho. Pero no era que él quería enamorar a esas mujeres, sino que los hermanos de las muchachas, los cuñados, las hermanas de uno decían, Julio, aquí está mi hermana, dale un beso a mi hermana, que aquí está. Y entonces uno mismo le metía por los ojos a las mujeres a Julio, y Julio Jaramillo, ¿qué iba a hacer? Julio Jaramillo era un instrumento. Es como si yo pudiera decir que un Stradivarius es amable o es amoroso, sino era una voz preciosa, una garganta que estaba conectada al cerebro y que le daba, por supuesto, a todos los que le escuchaban, le daba la idea de que lo que interpretaba le salía del corazón. Yo no puedo, se lo aseguro que no puedo decir si Julio Jaramillo era muy bueno, muy romántico o que tenía sus problemas internos, porque sí se le veía una tristeza que nunca se pudo saber por qué. La tristeza de Julio Jaramillo posiblemente lo más. La Libertad en Tegucigalpa, en Honduras, y aquí se reúnen los mariachis, los tríos, los cuartetos, los músicos populares de Honduras para cantar las canciones románticas. Entre ellas, algunas de las favoritas son las de Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Ningún ecuatoriano popularizó más en el mundo nuestra música. Y en la Plaza de la Libertad, a donde acuden borrachitos, bohemios, enamorados y estudiantes a escuchar canciones de América, conocimos a un músico popular, cuyo padre había sido el requinto de JJ en las épocas en que viajaba solo o con apenas una o dos personas, por lo que debía encontrar acompañamiento musical en cada país. Bueno, es que Julio Jaramillo vino aquí, exactamente aquí donde estamos, vino a buscar un requintero. Y aquí había muchos, tal vez mejores que él, y no sé, pues se dirigió por mi papá. Y en medio del alma están las poesías y los versos que popularizó el cantante ecuatoriano. Yo no creo en nadie, ni lo dudo de ti. Siento desconfianza, ya no creo ni en ti. Pero había algo más. El músico popular tenía una enorme gratitud hacia el generoso ecuatoriano que pagó el cajón y el entierro de su padre, el requintero. Bueno, mi orgullo es que Julio Jaramillo y Pepe Jaramillo fueron los que dieron todo el dinero para que mi padre lo enterrara más. Pepe Jaramillo compró la caja, Julio Jaramillo compró la caja y Pepe Jaramillo puso algo de dinero para el entierro. Fue esa sensibilidad para tocar las profundidades del alma del pueblo lo que, unida a su música, fue creando la leyenda de Julio Jaramillo. Y de Centroamérica viajamos a Lima, capital del Perú, una de las ciudades donde en los años 50 y 60 Julio Jaramillo llegó a convertirse en uno de los más queridos y aclamados cantantes populares. Allí conocimos a Ana Melba, una de las más queridas cantantes peruanas, quien además fue una de las mujeres de Julio Jaramillo, con quien procreó una hija que sigue los caminos de su padre. ¿Qué es lo que recuerdas tú como la cosa más linda? Lo más lindo que yo recuerdo es mi hija. Lo que él me dio a mí, una gran niña, una morenita preciosa, que con cariño yo le digo negra, mi Ani Jaramillo. Pero antes,
Quisiera saludar y agradecer esta oportunidad que me da la televisión del Ecuador para poder mandarles un saludo a todos los paisanos de papá. Que tengo muchas ganas de ir al Ecuador. Espero pronto estar ahí. Gracias, Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Bueno, hacerles un homenaje. Un homenaje a esta gran parte del Ecuador, que en vida fue mi señor padre. De Julio Jaramillo dice... Que se llene de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible. Con certeza, nadie sabe cuántos hijos tuvo Julio Jaramillo. Las mujeres a quien amó también fueron muchas. Sus canciones eran historias de la vida. Y muchos de sus hijos siguen cantando como él. Todo es parte de la leyenda. Y si los muertos aman, después de muertos amarán más. Muchas veces la vida, la primera canción que grabó Julio Jaramillo fue también la última canción que él grabó. De Hinojos, que estaba en el un lado de un disco de 45. En el otro estaba esa famosa canción Fatalidad. Y De Hinojos fue la última canción que él grabó en el año 76 en el set de Teleamazonas. Hoy, por esos milagros que se puede hacer con la técnica moderna, vamos a presentarles a ustedes un dúo. Julio Jaramillo cantando con Julio Jaramillo, su hijo, y con su permanente y eterno compañero Rosalino Quintero en el requinto. En Gómez Rendón, en la ciudad de Guayaquil, está el lugar donde más se ha venerado a Julio Jaramillo. Es el rincón de los artistas, la tierra, el hogar del capitán. Allí vivió mucho tiempo cantando Julio Jaramillo. Allí compartió con sus amigos, con los grandes cantantes latinoamericanos, algunos de sus momentos más felices. Y es allí donde se le recuerda, tal vez mejor que en ningún otro sitio en este continente. El Rincón de los Artistas fue uno de los lugares favoritos de Julio Jaramillo. Según cuenta el capitán Pedro Espinosa, aquí pasó muchas noches de bohemia. Y así lo atestiguan los recortes de periódico y las fotos que adornan las paredes del rincón, que recuerdan épocas pasadas de canto y de guitarra. El legendario capitán comenta que Julio Jaramillo llegaba allí cuando aún ni siquiera nadie lo conocía. Julio era como hijo, pero me respetaba mucho. Aquí se inició. Aquí venía cuando no sabía cantar ni tocar. Y aquí se hizo, en el rincón se hizo el artista más famoso y el más cotizado del Ecuador, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Y hasta hoy este lugar sigue siendo el punto de encuentro de infinidad de artistas como Ricardo Lord, el creador de la famosa canción Mi Burrita, quien nos la recuerda con Elías Vera. Camina el culebrero, pero cuando me voy me pongo mi sombrero, 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 me pongo mi Y tarde o temprano en este lugar se entona una canción de Julio Jaramillo. Una canción coreada por la gente sencilla de toda América Latina. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que me llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda
me haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. Le escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Buscando la calle medio estrangulada que sentían. Otra. Y no esta Guayaquil. La ciudad viuda y Guachara, que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuche. Se va el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo entero más claro ya. Mucha nota con mi persona. Julio fue su generosidad. Enrique Chon, integrante del dúo Manta, compartió con el cantante 2 años en Ciudad de México. Oye, Julio, pero ¿por qué tú tienes, por decir, $100 y viene alguien y se lo das? Y alguien quiere una camisa, te la quita y se la da. Dice, y nos contestó, mira, dice, si yo regalo una camisa, o yo regalo, a la media hora yo tengo 10 camisas. Dice. Y si yo regalo $100, voy a la empresa, cualquier empresa donde tengo mi disco, y pido un anticipo, no hay problema. Así era Julio. Armando Romero Rodas fue el gran promotor de Julio Jaramillo en Cristal, la radio más popular de Guayaquil. Él conoció a Julio Jaramillo desde sus principios. ¿Cuánto ganaba en los primeros años? En los primeros años yo le pagaba a Julio Jaramillo 150 soles. Por cada presentación. Por la presentación. ¿Qué equivale, y eso equivale ahora a cuánto? Equivaldría ahora a unos... ¿Cuánto gana un 30.000, 40.000 sucres. Más o menos. Exactamente. Pero él llegó a ganar toda la plata que quiso en un momento, ¿no? En Venezuela, en México. Él llegó a ganar el dinero que él quería. Pero tan rápido como la ganaba, la gastaba, comenta Pepe Carmona, otro artista que conoció a JJ en una de las giras por el Caribe. Cuenta que lo que recuerda de Julio es su sonrisa permanente y su afán de vivir el presente. Porque tenía un sentido del humor, que lo mejor que la gente no conoce de Julio es que era el eterno sonriente. Justamente le iba a preguntar, ¿cómo era Julio Jaramillo? Para mí era un hombre que amaba la vida y tenía una frase muy especial de él. Compadre, me decía, chupemos hoy, que a lo mejor mañana quiebran las fábricas de whisky y no vamos a tener. Tal vez él me dio algo que tengo ahora yo. Me gusta vivir el día. El futuro se encargará del futuro. Julio, para mí, la lección que nos dio a los que andamos con él. Hoy, hermano, hoy, porque mañana no sabemos si quiebran las fábricas de whisky. Entonces, chupamos por hoy, decíamos. Y así deberíamos llegar al final de nuestro programa en homenaje al gran cantante, al gran artista que es Julio Jaramillo. Pero queremos presentarles a quienes hemos invitado y a quienes nos han acompañado en esta noche y que de alguna manera representan al país, porque son 4 provincias que están aquí juntas, unidas, homenajeando a Julio Jaramillo. Aquí está Julio Bueno de Loja, está Rosalino Quintero de Cuenca y de Guayaquil, y está de manera muy especial como nuestro invitado en esta noche Julio Jaramillo, el hijo del gran cantante ecuatoriano. Margarita Lazo y Javier Neira de Quito para cantar unas pocas canciones, 3, 4 canciones en
homenaje a Julio Jaramillo. Rosalino, el recuerdo que tú tienes de Julio Jaramillo es un recuerdo que tiene 40 años. Un recuerdo, han pasado ya 13 años desde la muerte de Julio. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuándo lo recuerdas tú a Julio? Mira, Freddy, algunas ocasiones yo le he visto muchas cosas a Julio, pero la que no me olvido es esta, que los que cayeron en desgracia en la penitenciaría de Guayaquil le mandaban siempre sus esquelas. Nosotros nos sentábamos en un salón en Guayaquil que llamaba El Flamingo, y él nunca cogía cualquier cosa, una esquela que le mandaban a leer así, encima de la mesa. Él siempre lo cogía para abajo, para que nadie se dé cuenta ni nadie mire nada. Le mandaban a pedir una ayuda y él muy gustoso sacaba su dinero del bolsillo que habíamos trabajado en actuaciones y mandaba en su sobre a la gente que estaba en la penitenciaría. Eso era algo, para mí, que yo lo veo como un filántropo en silencio, sin hacer mucha bulla. Como debe hacerse la caridad. Julio, bienvenido al especial de la televisión en homenaje a tu padre. Muchas gracias por venir desde Guayaquil. Fue una cosa de repente y tu generosidad ha hecho posible que ustedes estén aquí. Y es una especie de homenaje a Guayaquil y un homenaje de Guayaquil a Quito. Ese recuerdo de tu padre que tanto quiso al Ecuador. ¿Cómo recuerdas tú a Julio Jaramillo? ¿Cuáles son los recuerdos de su hijo al padre, al gran artista y cantante? Gracias, Freddy. Gracias a nombre mío y de Rosalino por tu gentil invitación para que estemos acá. Y con respecto a tu pregunta, son muchos los recuerdos. Muchos los recuerdos y pocos los momentos que estuvimos juntos. Pero de los pocos fueron muy hermosos. Quizá ya me cogió en una etapa en mi mayoría de edad. Cuando él dejó el país, yo tenía apenas 11 años. A su regreso, en el 76 creo que regresó, yo ya tenía 21 años, 22 años. Y a partir de ese momento empezamos ya a vivir una nueva etapa de mi vida. Que fue muy corta, ¿no? Que fue de apenas 1 año y medio. Fue muy corta, pero muy hermosa. En un momento volvemos con la leyenda de... Entre la música romántica tiene también a Julio Jaramillo como uno de los favoritos. Que nos cante algo en esta noche de homenaje al gran cantante ecuatoriano. Tú fuiste el ganador, la espina que duele, el beso de amor. Por eso te odio, pero por eso mismo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca será. Pensando arrancarte, busqué en otras botas el beso de tu beso. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarme de ti. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y hoy llevo en el pecho un infierno sufrir. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio
Gracias, Margarita. Y antes de terminar, porque ahora sí tenemos que terminar el programa, yo quisiera, Rosalino, hacer un homenaje a un hombre que estuvo junto a Julio Jaramillo en las buenas y en las malas. El gran promotor de la música ecuatoriana en Guayaquil, que es Armando Romero Rodas. Yo le decía ahí con Julio, Armando Romero, que podríamos, y surgió una idea, crear en Guayaquil la casa de Julio Jaramillo. Mira, Freddy, para mí me parece algo fantástico, porque no se ha hecho, porque ya se debía haber hecho hace rato. Y Armando Romero, siempre él tuvo muy buenas iniciativas y siempre dio la mano al artista ecuatoriano. Mis agradecimientos para él, mis respetos, porque se merece. Y ahora que se va a hacer la casa del artista de Julio Jaramillo, para mí es algo que no lo voy a creer hasta que el día que lo vea. Julio, cuando estábamos con Armando, tú recuerdas, Armando nos contaba que había una canción especial que él la quería mucho. Yo he pensado que esa canción, tú sabes cuál es, tú la recuerdas, puede ser un homenaje tuyo a Quito. Se acercan ya las fiestas de Quito la próxima semana, y qué cosa más hermosa que Julio Jaramillo, que su hijo y que la memoria de este gran artista ecuatoriano cantándole a Quito la canción tal vez más sentida en esta ciudad. Sí, Freddy. Ya sé a cuál canción te refieres. Te refieres a sendas distintas del compositor Jorge Araujo. No sé si Margarita quiera hacer un dúo. Atreverse. Bien, maestro. Claro. De esta manera, la televisión rinde el homenaje al gran cantante Julio Jaramillo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a todo el Ecuador que estamos seguros ha estado con nosotros en esta noche, y será hasta el próximo mes con el nuevo especial de diciembre de la televisión. Buenas noches. En un momento volvemos con la leyenda de Julio Jaramillo. Con el auspicio de